Estuvimos en la clase anterior hablando acerca de las fuentes del derecho laboral, y dentro de esas fuentes del derecho laboral estuvimos hablando de los reglamentos. Entonces, dijimos de que los reglamentos, al igual que las leyes, al igual que la Constitución, en primer lugar está la Constitución, de ahí están los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos, que son fuentes del derecho laboral. Eso fue lo que dijimos en la última clase, y dentro de los reglamentos estuvimos diciendo de que el artículo 304 del Código de Trabajo dice cuál debe ser el contenido del reglamento, en la que decíamos que en esos reglamentos se establecían los horarios, horas para las comidas, labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores, etcétera, etcétera. Quiero preguntarles si en la clase anterior se les anunció con relación a que debemos de conseguir un reglamento de trabajo. Yo creo que no, ¿verdad? Ok. Porque para la próxima semana, y desde ya anótenlo por ahí como tarea, aunque les pase siempre la tarea a través de la plataforma, tomen nota, porque vamos a hacer una investigación, vamos a conseguir un reglamento interno de trabajo, consíganse algún modelo, y vamos a hacer uno donde vaya su nombre con la empresa que usted está siendo contratado. Entonces tomen nota, por favor, de esa tarea que es para la próxima semana. Al parecer también, para la próxima semana tenemos por ahí un examen corto, ¿verdad? Que hemos, por aquí está, creo que es para el lunes, este lunes que viene, creo que es. El lunes próximo, entonces, vamos a tener un corto, un laboratorio. Son preguntas donde usted va a contestar falso y verdadero, y donde usted va a contestar de 3 respuestas, usted me va a dar una respuesta. El corto dura 30 minutos, media hora, para que usted conteste el examen, y siempre a la hora de su cátedra, a las 5 de la tarde, el día lunes. Entonces lo que vamos a hacer es que el lunes usted se mete a la plataforma, y ahí va a encontrar el examen y desarrolla su examen. Eso va a ser el día lunes, ¿ok? A la hora de su clase. Tomen nota de todo eso para que no se les vaya a olvidar. Sí, Ale Mejía. Sí, hola, buenas tardes. Yo tenía una duda por lo que acaba de mencionar también de lo del reglamento. Yo vi en la plataforma que había que crearlo. O sea, nosotros vamos a conseguir como un modelo de cualquier empresa de reglamento. Y en base a ese, vamos a crear nosotros uno a una empresa X. Exactamente, con el nombre de ustedes. Ah, ok. Y eso me lo suben a la plataforma en PDF. Siempre para el 22, el día del laboratorio. Quiero ver. Les voy a dar más chancecito, les voy a dar más para que tengan la semana, pero si quieren subirlo antes, mejor todavía, ¿ok? Para que hagan su examen el lunes y durante la semana suben esa tarea, ¿ok? Y ya, ahí estamos. Vaya, Okay, el día lunes a las 5 de la tarde, a la hora de su clase, no les voy a tener la clase, sino que se entran a la plataforma virtual y ahí van a encontrar el examen. Ahí lo abren y comienzan a contestarlo. Van a tener media hora. Cuando usted contesta la pregunta 1, el sistema no lo deja regresar. Si ya usted quiere contestar la pregunta 2 o 3, peligrosamente puede perder la pregunta 1 o 2. Entonces contéstelo en orden, la 1, la 2, la 3. No deje preguntas, como decir más tarde le contesto esto, ¿verdad? Porque si no el sistema no lo deja regresar. Lo lleva en orden. ¿Ok? Si no hay preguntas.
Excelente. En este sentido, entonces, retomando lo que son los reglamentos, ojo con esto, decimos que los reglamentos son fuentes del derecho laboral. Y es lo que hablábamos en la clase anterior sobre lo que dice el artículo 304, el cual establece de que el contenido del reglamento debe tener más acciones específicas como el horario, horas para las comidas, labores que no deben ejecutar las mujeres, ni los menores de 18 años, etc. ¿Por qué? Porque el reglamento le especifica más la actividad que se va a hacer dentro de una empresa, porque no todas son iguales. En cambio, la ley, también decíamos que la ley no le define nada. La ley solamente tiene aspectos generales en la marcha del derecho laboral. La ley no le dice, vamos a entrar a las 7 de la mañana, se va a poner tal uniforme. No, es el reglamento y por eso es que se hace el reglamento, porque el reglamento le especifica ya la actividad puntual dentro de una empresa puntual también. De ahí que los patronos eran los encargados de celebrar ese contrato, de hacerlo, de elaborarlo, el reglamento, y los empleados estamos sujetos a cumplirlo. Así se hizo, ¿verdad? Entonces, porque según el legislador, esto debe también de ir en procura de buscar un mejoramiento en las condiciones generales del trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe de buscar entonces el reglamento como tal, ¿verdad? Y hablábamos también de las prácticas equivocadas que se daban, ¿verdad? De que el Departamento Nacional de Trabajo se obligaba a que se pusieran en los reglamentos las prestaciones a que tenían derecho los obreros. No, ahí esa es otra cosa. Después vamos a ver puntualmente los contratos y ahí sí tenemos que poner todas las prestaciones que la parte trabajadora tiene derecho, ¿verdad? Entonces, lo que se lograba con todo eso es hacer un documento muy largo donde se salía realmente del punto principal, que son las actividades propias de una empresa como tal, ¿verdad? Entonces, los patronos tienen la facultad desde amonestar, fíjense bien, hasta destituir. Pero esa facultad basada a la ley. Ya dijimos que el reglamento se vuelve una fuente del derecho. Y por consiguiente, esa facultad de poder amonestar o destituir tiene que ser basado a lo mejor a una vulneración del contrato, a una vulneración de ley, a una vulneración del reglamento mismo, ¿verdad? Entonces, veíamos que los contratos, entonces, que los reglamentos se habían vuelto fuentes del derecho, ¿ok? Que da origen a exigir ese derecho laboral. Ahora, siguiendo adelante con las fuentes del derecho, vamos a hablar del contrato individual de trabajo. Oiga esto, el contrato individual de trabajo. También el contrato individual de trabajo es fuente del derecho laboral. Repito, el contrato individual de trabajo también es fuente del derecho laboral. Por ejemplo, trayendo la lista que hemos venido discutiendo, vemos que en primer lugar está la Constitución como fuente del derecho laboral. De ahí están los tratados internacionales donde veíamos los convenios. Tercero, la ley. Cuarto, los reglamentos. Quinto, la quinta fuente del derecho laboral son los contratos individuales de trabajo, ¿verdad? Ahora que estamos entrando a esta fuente del derecho laboral llamada contrato individual de trabajo, cabe mencionar de que a este apartado, hablando de contrato individual de trabajo, se le hacen muchas críticas. ¿Por qué razón? Porque el contrato individual de trabajo es la convención entre una persona y el patrono. Es decir, son los acuerdos para contratar a alguien. Es decir,
las cláusulas que van a regir esa relación laboral entre patrono y trabajador. En este sentido, entonces, este contrato individual de trabajo no es más que los acuerdos a los que llega el patrono con el trabajador para iniciar una relación laboral. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de contrato individual de trabajo, vamos a observar algunas críticas. Porque algunos críticos dicen de que no debería de ser un contrato individual de trabajo, porque esto equivaldría a comprar el trabajo a un objeto. Comparar. Equivale a comparar, como que si el trabajo fuera un objeto. Es decir, porque la naturaleza de los contratos, que no sé si ya vieron ustedes ese tema de los contratos en derecho civil, pero es que la naturaleza de los contratos, realmente, aunque hay muchas clases de contratos, nos llevan a un objeto lícito. Es decir, las personas se ponen de acuerdo en algún negocio sobre un objeto lícito. Entonces, los contratos en materia civil es el acuerdo de voluntades que tiene por objeto un bien o un objeto lícito por el cual están contratando. En este caso, cuando hablamos del contrato individual de trabajo, algunos lo critican por llamarse así, porque lo están comparando como que si el trabajo fuera un objeto, ¿verdad? Es decir, están comparando esto como que si esto fuera un arrendamiento de casa. Entonces, en todo caso, se llamara un contrato de arrendamiento de casa. Y dentro de esas críticas, Planiol sostiene que el contrato de trabajo es un contrato de arrendamiento. Eso es lo que dice Planiol, que es uno de los tratadistas al respecto. Él sostiene de que por la naturaleza misma, dice él, que el contrato de trabajo es un contrato de arrendamiento. Y él sostiene, pues, dentro de su crítica que hace de que el contrato debería de llamarse contrato de arrendamiento de trabajo. Esta es la crítica que hace Planiol. Pero hablando doctrinalmente, vamos a encontrar algunas definiciones con algunas variaciones en cuanto a la discrepancia sobre estos elementos que deben de considerarse esenciales en un contrato de trabajo. Y dentro de esos elementos esenciales, ya vamos a ver más adelantito la subordinación, ya que algunos consideran que son elementos esenciales la prestación de un servicio de trabajo también. La subordinación, la prestación de un servicio de trabajo y todos estos elementos que hemos hablado son los que dan pie para poder criticar la denominación de este instrumento o de este documento, ya que algunos consideran de que cuando hablamos de contrato individual de trabajo, repito, están tomando el trabajo como que si fuera un objeto, ¿verdad? En este sentido, algunos tratadistas sin dudas aceptan por un lado, pero por el otro lado le ponen otras consideraciones, porque el contrato debe de ser de carácter de exclusividad. ¿Ya? Entonces ahí nace otro elemento que nos va a servir mucho y vamos a decir de que el carácter del contrato esencial es la exclusividad. ¿Por qué? Porque cuando se celebra un contrato laboral, el trabajador debe de trabajar exclusivamente para el patrono con el que está contratando. Por eso es que este elemento exclusividad debe de ser tomado como uno de los elementos fundamentales y básicos dentro de las definiciones doctrinarias, de tal manera de que cuando se celebra un contrato laboral lleva la exclusividad, a diferencia de otros tipos de contratos que podamos tener, ¿verdad? Eso es lo que consideran entonces los actores con relación a esta situación. Pero fíjese que nuestro ordenamiento jurídico establece en el artículo 17, no sé si ustedes tienen por ahí a la mano el Código de Trabajo,
en su artículo 17, ahí es donde se encuentra expresamente lo que es el contrato individual de trabajo. Y ahí se establece en el artículo 17 la consideración del mismo. ¿Ok? Le vamos a pedir a uno de ustedes. ¿Quién de ustedes tiene el código por ahí a la mano? Código de trabajo. Yo, licenciado. Excelente, Keila. Démosle. ¿Qué dice artículo 17? Ahorita. Sí, le oímos. Artículo 17. Libro primero, Derecho individual de trabajo. Contrato individual de trabajo, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 17. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquel por virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de estos y mediante un salario. Quien presta el servicio o ejecuta la obra se denomina trabajador. Quien lo recibe y remunera, patrono o empleador. No pierde su naturaleza el contrato de trabajo, aunque se presente involucrado o en concurrencia con otro u otros, como los de sociedad, arrendamiento de talleres, vehículos, secciones o dependencias de una empresa, u otros contratos innominados y, en consecuencia, le son aplicables a todos ellos las normas de este código, siempre que una de las partes tenga las características de trabajador. En tales casos, la participación pecuniaria que éste reciba es salario, y si es participación no se pudiera determinar, si esa participación no se pudiera determinar, se aplicarán las reglas del artículo 415. Gracias. Mire qué interesante porque la ley misma le establece ya un ordenamiento o una línea, de tal manera de distinguir lo que es, y en el artículo 17 del Código de Trabajo, lo que es un contrato individual de trabajo con lo que son los otros tipos de contrato. Y lo está remitiendo al artículo 415. Ya lo vamos a leer también. Solo veamos esto. El artículo 17, según leyó Keila Paredes, expresamente manifiesta pues que el contrato individual de trabajo es cualquiera que sea su denominación. Oiga bien, cualquiera, como se llame ese contrato individual de trabajo, es aquel documento por virtud del cual una o varias personas se obligan a prestar un servicio, o uno o varios patronos, a uno o varios patronos, a una institución, a una entidad o comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de estos y mediante un salario. Ahí vamos a hablar más adelantito de la subordinación, por un lado, como elemento básico del contrato laboral, y por el otro lado también la prestación del salario como tal. En este sentido, entonces, es que se clasifica, se define y se individualiza este documento como contrato individual de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Cualquiera que sea su denominación, como quieran llamarle, dice la ley, como usted quiera llamarle, pero mediante este contrato haya la prestación de un servicio, haya un empleador, haya un empleado, haya subordinación, haya un salario, entonces a esto se le va a considerar un contrato individual de trabajo. Yo no sé si Keila nos puede seguir ayudando para ver qué dice el artículo 415. Y ahí lo relacionamos. Keila.
¿O hay otro de ustedes? ¿Quién de ustedes tiene el código a la mano ahí? Creo que yo lo Yo tengo tengo aquí que abierto. Vale, démosle. 415. Vale. Bueno, qué mal. Ahorita. Artículo 415, omisiones del contrato escrito. Cuando en el contrato escrito se omitieren alguno o algunos de los requisitos mencionados en el artículo 23 relativos a condiciones de trabajo, y salvo que en el trabajador probar en mejores condiciones, se entenderán incorporadas en el contrato las que resulten de la aplicación de una de las reglas siguientes. Primero, se estimará que las condiciones en que el trabajador prestare o haya prestado sus servicios no podrán ser inferiores a aquellas que rigen en la empresa para los trabajadores que desempeñen igual o similar cargo. Segundo, si en la empresa no hubiere trabajadores que desempeñen tareas iguales o similares con las que pueden equipararse aquellas que desempeñan el trabajador, se tendrán pactadas las mejores condiciones vigentes para los trabajadores que prestan servicios de igual índole en otra empresa que tenga el patrono en el mismo departamento de la República. Y tercero, en cualquier caso se entenderán pactadas las mejores condiciones que prevalecieren en el indicado departamento para trabajadores del mismo ramo y de la misma clase de labor. Las anteriores reglas se aplicarán también para determinar las condiciones de trabajo en los contratos que la ley permite celebrar verbalmente, salvo que el trabajador probare en mejores condiciones. Excelente. Excelente. Esto se da y la ley establece el contenido de estos contratos si se omitiere, dice, de conformidad a lo que dice el artículo 23, ¿ok? Del Código de Trabajo. Porque en el artículo 23 del Código de Trabajo, aquí está todos los requisitos que debe de reunir el contrato escrito. Y esto les va a servir a ustedes para cuando elaboremos ese contrato individual de trabajo, ustedes tomen en cuenta estos requisitos. Y si es posible, en la tarea que van a hacer en el contrato ese, a un ladito, al margen, váyanle poniendo ahí los requisitos, los literales que señala el artículo 23, para que ustedes puedan aprender, por un lado, conocer que es un contrato individual de trabajo, y por el otro lado, las formalidades de que está llena, de que está lleno ese documento, están en el artículo 23. Para que ustedes vayan a la par del documento, cada cosa que vayan haciendo, señalen con una flechita, ¿verdad? Numeral 1, 2, 3 del artículo 23. Porque dice el artículo 23 de que el código de trabajo escrito, perdón, el contrato de trabajo escrito, debe de tener el nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, profesión u oficio, domicilio, residencia y nacionalidad de cada contratante, es decir, tanto del patrono como del trabajador, ¿verdad? Y ahí dice el número 2, número, lugar y fecha de expedición de la cédula de identidad personal. ¿Alguien de ustedes sabe qué era o qué es una cédula de identidad personal? ¿Qué es lo que está diciendo el número 2? Era lo que teníamos antes que el DUI. Ah, ok. Era un documento de identidad que usábamos antes del DUI. ¿Y usted usó cédula, Keila? No, licenciado. Ya no va. No. ¿Quién de ustedes usó cédula? Nadie. No, vea. Solo yo usé cédula. Es un librito. Era un librito largo. Bien feo es el librito. Ahí era así larguito el librito. Usted tenía que andarlo en la bolsa. Y cuando se lo pedían, ahí hojeaban en el librito sus nombres, todo lo que tiene el DUI. Y de ahí crearon, derogaron eso de la ley de la cédula y crearon entonces a partir de ahí, allá por el 2000 más o menos, nace en vigencia lo que es el DUI. Ya la tarjeta que usted anda llevando ahí, que está bien bonita, es decir, una sola tarjetita. Pero acá la ley todavía le está hablando de número de expedición de cédula de identidad personal, dice, de los contratantes. Esto pónganle a un ladito de la ley, ahí saquen una flechita y pónganle documento único de identidad, ya que la ley, el código laboral,
es viejísima, es muy viejísima. No había ni nacido yo todavía cuando ya existía esta ley y hasta la fecha no le han hecho los cambios necesarios para actualizarla. Ok, entonces en el artículo 23 ahí están descritos todos los requisitos que debe de llevar un contrato de trabajo. Repito, les va a ayudar a ustedes para hacer la tarea y a la par le pueden ir poniendo numeral 1, numeral 2 o 3, que según está descrito ahí de los requisitos que debe de llevar. ¿Ok? Entonces, el artículo 17, volviendo a lo que estábamos diciendo, el artículo 17 del Código de Trabajo manifiesta, pues, con relación a lo que define, con relación a lo que es el contrato individual de trabajo. Y partiendo, pues, de esa definición, nos vamos a referir a los elementos que son propios del contrato individual de trabajo. Esto es bien importante porque ya como la ley lo dice, tiene que diferenciarse. Es decir, porque algunos tratadistas lo critican por llamarse así. Y dicen, no, es que si hablamos de un contrato, entonces el trabajo se vuelve como que es un objeto. Y el artículo 17 dice, ¿verdad? Cualquiera que sea su denominación, pues como quieran llamarle. Lo importante es diferenciarlo por sus elementos. ¿Ok? Entonces, esos elementos que son propios del contrato individual de trabajo. Por ello es que existen al respecto muchas opiniones, bastantes. Hay un montón en cuanto a considerar que el elemento esencial del contrato individual de trabajo es la subordinación. Es decir, cuando hablamos de subordinación vamos a estar hablando de esa relación obrero-patronal. Y cuando hablamos de subordinación estamos diciendo que nosotros estamos bajo las órdenes de, en este caso si es laboral, estamos bajo las órdenes de un patrono. Entonces, uno de los elementos esenciales que van a distinguir al contrato individual de trabajo es la subordinación. ¿Ok? Es decir, estar bajo órdenes de, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas? No sé si estamos bien. Si no hay preguntas, continuamos. Y si hay alguna duda, por favor, hágala. Hágala, que es oportuno. Ok. Vamos a ver. Bueno, dicho lo anterior, nos lleva a creer entonces que todas esas definiciones que se pueden dar con relación a un contrato individual de trabajo, surgen variaciones para poder opinar al respecto. Sin embargo, hay pues y deben de haber ciertos elementos constantes que muchos autores los consideran como tal. Y para ello, tomar nota de esto. Por ejemplo, la exclusividad, ¿verdad? La estabilidad, la profesionalidad, la subordinación, que son elementos bien fundamentales en un contrato individual de trabajo. Y digo que es bien fundamental porque este tipo de elementos que les estoy mencionando son los que le distinguen al contrato individual de trabajo a cualquier otro tipo de contrato que pueda existir. ¿Ok? Tomen nota de esto, que esto es bien importante. En este sentido, entonces, vamos a decir que el elemento principal de todo esto es la subordinación. ¿Por qué? Porque implica una serie de poderes. Es decir, ¿quién tiene la dirección? Si yo me subordino, ¿quién tiene la dirección? ¿Quién tiene el mando disciplinario? Y todas esas características es el patrono. Entonces, de ahí pues podemos hablar lo que se conoce en latín el jus videando o derecho de alterar las condiciones contractuales en determinadas circunstancias. Ojo, cuando hablamos de contratos laborales, tenemos que tomar en cuenta la exclusividad, la estabilidad laboral,
el profesionalismo, la subordinación, que son elementos que van a distinguir este contrato de cualquier otro tipo de contrato que pueda existir, ¿verdad? Por consiguiente, vamos a decir entonces que esta sumisión de la autonomía de la voluntad del trabajador a la del patrono no es arbitraria. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, celebra un contrato individual de trabajo, entonces usted mismo se está sujetando. Usted mismo se está encauzando como trabajador bajo las órdenes o la dirección de alguien que se llama patrono. Esto no es arbitrario. Este es un conjunto de voluntades de las dos personas, del que contrata como el contratado. Entonces, en este sentido, vemos entonces que Cabanelas, ¿ya?, es un, según Cabanelas, entonces, dice él que es un orden a la mejor producción y tiene pues un carácter finalista. Por consiguiente, el objetivo de esa relación obrero-patronal es llevar a cabo la prestación de un servicio a cambio de un salario, es decir, la remuneración. El derecho es siempre una serie de limitaciones a la autonomía de la voluntad, pero de lo contrario, la vida en sociedad no sería posible, pues, ¿verdad? Si es que el derecho no limita las voluntades del quehacer de la conducta de las personas. Pero en el caso de lo laboral, podemos entender de que la voluntad de las personas aquí, el derecho la respeta. Usted tiene, por ejemplo, decide trabajar para una empresa X, esa es su voluntad. Aquí el derecho no opera a decirle, no, usted no trabaje, usted sí trabaje. Tampoco la ley le dice al patrono, mire, no le dé empleo a fulano ni a mengano. Entonces, ese elemento bien fundamental que se llama voluntad, para el caso de lo laboral, opera como una decisión completamente mía como trabajador, ¿verdad? Entonces, eso nos hace llegar a ponernos de acuerdo en un contrato, la voluntad del patrono y la voluntad del trabajador, para poder desarrollar esa relación como tal. Y esa relación, vuelvo a mencionarla, es la subordinación, ¿verdad? Que la subordinación es o se cree ser un elemento diferencial entre el contrato de trabajo y el contrato civil para la confección de una obra. Vea la diferencia. Hay contratos que son contratos laborales del que estamos hablando y hay contratos que no son laborales. Y aquí voy a hablar de los contratos en materia civil. Lo que debe diferenciar a todos esos contratos con el contrato laboral es esa subordinación. Yo trabajo para la Universidad Evangélica. La Universidad Evangélica es mi patrón y yo estoy subordinado a la universidad. Así de fácil. Pero si yo viniera aquí a la universidad y celebro un contrato no de trabajo, sino de una prestación de un servicio, entonces no soy subordinado. Entonces no es un contrato laboral. Mire la diferencia. Ustedes, por ejemplo, como abogados, son contratados por la universidad para que ustedes puedan llevarles un caso, por ejemplo, a la universidad. Entonces la universidad contrata a Diego Fino como abogado. Entonces Diego Fino le dice a la universidad, sí, yo le puedo llevar un caso laboral porque han demandado a la universidad. Hagamos un contrato de servicios profesionales. Ahí no hay subordinación. Ahí lo que va a hacer Diego Fino es prestar sus servicios a la entidad por un tiempo limitado para un caso específico y la universidad no se vuelve patrona de él, sino que se vuelve una relación de clientela, que es otra cosa. Diferente a que si hubiera subordinación como yo estoy, por ejemplo, que yo tengo un contrato individual de trabajo y me debo al patrono que se llama Universidad Evangélica, porque la relación es constante, la voluntad mía es estar acá y la voluntad de la empresa es tenerme acá. Y a cambio, yo me subordino a la empresa, me debo a la dirección del patrono
hay subordinación, hay salario, hay una prestación de servicio. Entonces, eso es lo que hace realmente la diferencia entre cualquier otro contrato que podamos tener, ¿verdad? Vamos a ver. Si no hay preguntas, entiendo que vamos entendiendo. ¿Ok? Y en ese sentido vamos a continuar. Bien. Aquí vemos lo que es la subordinación. La subordinación como elemento muy fundamental en un contrato individual de trabajo. En este sentido, la subordinación la vamos a tener como el elemento diferencial, es decir, el elemento fundamental que hace la diferencia para saber si es un contrato laboral o si es un contrato de obra civil, por ejemplo. Así de fácil. Entonces, como el ejemplo que puse hace un momento, como yo puedo ser contratado por la universidad para que yo les preste un servicio profesional como abogado, o puedo ser contratado en la universidad para yo estar trabajando acá. Ya dijimos estabilidad, la subordinación, salario, la voluntad de las partes. Todos estos son elementos que le van a indicar a usted y eso revíselos en un contrato para ver si es un contrato de trabajo o es cualquier otro tipo de contrato civil, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario ver la subordinación para establecer que es como un elemento bien visible. El trabajador, en el caso de que no hubiese subordinación, solo presta un servicio a una persona, así, o a una empresa, ¿verdad? Así, mediante un contrato. Pero cuando hay subordinación, entonces no es un simple contrato, sino que es laboral. ¿Ok? Entonces, de tal modo de que la base para establecer realmente son estos elementos. ¿Ok? Para establecer si, vuelvo a decirlo, si ese contrato es un contrato civil o si es un contrato meramente de trabajo, como fuente del derecho laboral. De ahí, pues, que se parte lo que es el salario, por ejemplo, que ha sido establecido como lo indispensable para que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades. Las necesidades de él y las necesidades de su familia. Y se regula, pues, bajo la idea de que el trabajador presta sus servicios a un solo patrón. De lo contrario, no necesitaría estar protegido, ¿ok? Y cuando hablo de exclusividad, que uno de los elementos que les di hace un momento, es que el trabajador va a prestar el servicio a través del contrato individual de trabajo, pero a un solo patrono. Dice que el patrono puede tener bastantes trabajadores, pero el trabajador solo debe tener un patrón. Así. Entonces, la exclusividad de este contrato lo hace, pues, visualizarlo, verlo, distinguirlo en esta manera, ¿verdad? Sin embargo, bueno, estamos hablando de que muchos discuten si este es laboral, si no es laboral, que es mal llamado contrato individual de trabajo por el elemento trabajo, que el trabajo no es un elemento. Sin embargo, la discusión hasta el día de hoy subsiste, porque hay tendencias a considerar que aquella persona que presta servicios por horas casi es un trabajador autónomo, un trabajador profesional. Porque también, por ejemplo, la jornada que la ley establece de 8 horas, que es una jornada laboral completa, ahí algunos dicen, no, este sí es un contrato individual de trabajo. Pero cuando alguien presta sus servicios por horas, por lo general lo consideran como una prestación de servicios. Y por consiguiente, algunos dicen que ese podría ser un trabajador autónomo, porque no está a las 8 horas, sino que es contratado por horas. ¿Va? Entonces, recordemos que en los contratos se plasman cláusulas que vayan tanto a la conveniencia de uno como a la conveniencia de otro.
Aquí podríamos hablar de personas que trabajan por horas, dependiendo de la clase de trabajo que están desempeñando. Y se puede convertir, aún trabajando por horas, puede convertirse en un contrato individual de trabajo. ¿Ok? Como también puede convertirse en un contrato de obra, donde a mí se me contrata para que yo trabaje como abogado, brindando un servicio profesional. Eso no quiere decir que el que me contrató va a ser mi patrón. ¿Ah? Él me ha contratado para que yo le dé un servicio profesional y no soy su empleado. Entonces vean la diferencia del uno con el otro, ¿verdad? Este es el otro elemento del que hablábamos, miren, la estabilidad, ¿verdad? Josué Iraeta, vamos a ver. Lick, yo tenía una pregunta, o sea, me quedó así como la duda de cuando usted mencionó que el trabajador solo debe tener un patrón, pero ¿qué pasa cuando esa misma persona posee dos empleos? O sea, ¿se refiere a un solo patrón en el sentido de ese trabajo? ¿O que en ese trabajo no haya dos patrones? ¿O si no está como permitido tener dos empleos? Sí. Es que vaya, un ejemplo, usted celebra un contrato con la Universidad Evangélica y su horario acá, porque fíjese que hay personas que entran a las 5 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. Ese es un horario. Otros entran a las 8 y salen hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero usted vaya, usted contrata con la Universidad Evangélica en un horario de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Ese contrato con la universidad es exclusivo y su servicio a prestar es de 5 a 2 de la tarde. Usted solamente debe de tener un patrono y su patrono se llama Universidad Evangélica. Es buena la pregunta, porque ¿qué tal si usted tiene otro trabajo desde las 3 a las 10 de la noche, por ejemplo? ¿Ok? Ese va a ser un contrato laboral de trabajo exclusivo con otro patrono. ¿Sí? Porque hay personas que hasta tienen dos trabajos, por ejemplo. Vaya, los médicos. Yo conozco médicos que trabajan en el Hospital Rosales, por ejemplo, póngale el 6 de la tarde a 12 de la noche. Ese es su horario. Pero trabajan con una empresa privada que presta servicios médicos, tal vez de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, pero esos son dos contratos con patronos diferentes. ¿Ok? Pero la exclusividad es la hora a la hora que hemos contratado. Usted está en la evangélica de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Usted solo tiene un patrón, pero va a hacer otro contrato con otra empresa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No quiere decir de que usted no pueda tener dos trabajos. Ahora, esa relación obrero-patronal, el patrono puede tener 1000 empleados en su empresa, pero esos empleados solo tienen un patrono en esa empresa. Esa es la diferencia. Ok. Claro, ahí va, Josué. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo una duda. En el caso, por ejemplo, en las empresas que hay jefes, subjefes y jefes, ¿verdad? De plantas. En ese caso, el quien juega el papel del patrón es el pagador, ¿verdad? Sí. O sea, yo puedo tener varios jefes dentro de una agencia. Digamos, yo soy dependiente de una agencia y está el gerente de área, el gerente de zona y el gerente de gestiones. Y yo soy subalterno de todos ellos. Ahí sí todos son mis jefes. Pero mi patrono va a ser la persona o mi jefe principal va a ser el pagador, el que aparece al momento de que me van a dar mi pago, valga la redundancia. Así, ahí sí, en ese caso, sí se podrían tener como varios jefes. Hay dos Oh, cosas no bien sé. diferentes, Ale. Usted parece que dijo que trabajaba en una agencia. No, No. no, no. No. Alguien por acá dijo que trabaja en una agencia. Pongamos el ejemplo, una oficina. Una oficina. Ale trabaja en una oficina, una corporación, y esa corporación se llama Corporación de Ejercicio Legal, vaya, SADCB. El patrono de Ale va a ser esa corporación. Ese es su patrono. Pero dentro de esa corporación hay varios jefes. Los jefes no son patronos, son jefes. El patrono, como bien lo dijo Ale, es el que le va a pagar. ¿Sí?
Aquí, volviendo al ejemplo de la Universidad Evangélica. Vaya, en mi caso, yo laboro en la Universidad Evangélica y estoy a cargo de la dirección del Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico. Vaya. Mi patrono es la Universidad Evangélica, pero yo tengo varios jefes. Está el señor rector, el señor decano, y después sigo yo. Entonces, una cosa es los jefes y otra cosa es quién es mi patrono. Por ejemplo, el señor decano de la facultad, él es mi jefe inmediato. Yo soy jefe de 3 abogadas que están conmigo y una mediadora trabajando en esta oficina. Entonces, si ven, hasta yo me convierto en jefe. Yo tengo jefes más arriba. Pero esa relación de jefaturas son totalmente distintas a la relación patronal. Porque a mí quien me ha contratado, mi patrona es la Universidad Evangélica. ¿Ok? Él es el que me paga. Y los jefes nada más administran la labor o la actividad que hacemos. Sí, son 2 cosas totalmente diferentes. Ahora, dentro de una administración de empresas, acordémonos de que no puede haber dualidad de mando. ¿Ok? Yo no tengo 2 jefes y los 2 me dan instrucciones diferentes a quien le hago caso, sino que el orden estructural es así, vertical. El señor rector, el señor vicerrector, el señor decano, de ahí sigo yo, de ahí siguen las demás, los demás profesionales que están bajo mi cargo. Si usted ve, la orden viene de arriba para abajo, son jefes, pero el patrono es la institución que me está pagando. ¿Sí? Que a través de los jefes pueden despedirme, sí, porque si el jefe inmediato me dice, mira, no estás haciendo bien las cosas, le dice al patrono, ay, mire, patrono, consígase otro por ahí. Se puede dar. ¿Ok? ¿Alguien más que pregunte? Vamos a ver. Kelly Roque. Si su jefe inmediato la despide, ¿a quién es que usted va a demandar? A usted la despidió su jefe inmediato. Pues se supone que es el que me contrató, que sería el patrón. ¿Ah? Al patrono usted va a demandar. ¿Y por qué no demanda al jefe inmediato? Papi, bájale el volumen. Kelly, no le oímos. Hola, hola. Hoy sí. Hola. Hoy sí. Ah, no sé. Me agarré en curva ahorita. Ah, pues vaya, vamos a ver. Pero nos va a ayudar a ir a calle, vaya. Pues sería el patrono y sería él porque el jefe inmediato también sigue órdenes del patrono, o sea, también está subordinado al patrono. Ajá. Entonces pienso que sería el patrono, pues el jefe en sí, el que ha dado la orden al quien se le pondría una denuncia. ¿Qué más? Sara Velázquez. Yo creería que estoy de acuerdo con mi compañera Ida, porque el que sigue, o sea, serían a los 2 a quien llegaría esa denuncia por un despido injustificado. Por despido injustificado. Y entonces Israel Candelario, ¿qué dice? Creo que ya lo dijeron las 2 compañeras. El que se le pondría la demanda sería tanto al patrono que supuestamente ha dado la orden y al jefe que ha seguido la orden del patrón. Ah. ¿Y Reina Paniagua qué dice? Igual, siempre creo que sería al patrono porque es con el que se ha firmado el contrato y es el que paga. Y usted mismo lo mencionó que tiene la capacidad de poder destituir a alguien. Excelente, lo que ustedes están diciendo es la verdad, pero tengo que demandar al patrono porque con él celebra el contrato. Vea, que me despidió el jefe. A lo mejor fue por orden del patrono,
A lo mejor fue porque al jefe ya no le caigo bien, cualquier razón. Pero mi jefe inmediato me dice, estás despedido. Entonces lo que yo tengo que hacer es acudir al Ministerio de Trabajo y luego a los juzgados de lo laboral, pero a quien tengo que demandar no es a mi jefe que me está despidiendo, que me despidió, sino que al patrono. ¿Por qué? Estamos hablando de la celebración de los contratos individuales de trabajo. Por consiguiente, yo celebré contrato individual de trabajo con el patrono. Pero que el jefe me despidió, así el jefe va a responder en el despido y quien va a pagar la indemnización no es el jefe, sino el patrono. Por la autoridad que tiene el jefe como tal, ¿ya? Delegada del patrono en la estructura organizativa de la empresa. Entonces es al patrono. ¿Ok? Melissa, ¿qué dice al respecto? Bueno, realmente, con respecto... ¿Hola? Hola, hola. Su pregunta va dirigida hacia quién cae la responsabilidad. Como que tiene problemas de señal, Melissa. ¿Hola? Hola, hola. La oímos. Hola, sí, ¿me escucha? Ahora sí. No, que usted se refiere al comentario sobre lo que usted acaba de decir sobre quién cae la responsabilidad. Ajá. Hola. Hola, hola. Se le oye y se le corta. Permítame un segundito, permítame. ¿Se me escucha? Sí, ahorita sí. No, que tenía la consulta que si se refería a la opinión en cuanto a lo que usted acaba de mencionar, de lo del patrono. ¿Hola? Sí, respecto, así es. Bueno, en ese caso, yo estoy de acuerdo porque en la jefatura la puede tener cualquier persona, pero la persona que contrata es la que tiene que dar la cara en ese caso. A veces en empresas pequeñas viene siendo el representante legal de la empresa, que es el que está destinado como patrono, pero puede ser que haya una persona, un jefe inmediato, que él no va a tener ningún tipo de responsabilidad en el caso. En efecto, es por dependiendo cómo se maneja la administración en cada empresa. Exactamente, está bien. Gracias, Melissa. Ahora estamos hablando, pues al respecto fue que tocamos el tema por la cuestión de la estabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la estabilidad dentro de un contrato de trabajo? Es la garantía de la permanencia de los trabajadores en sus cargos, que el derecho de trabajo habría logrado uno de sus más caros propósitos, definitivamente, para que haya estabilidad, que el contrato de trabajo, dentro de lo que es ese elemento de estabilidad, pretende, pues, al celebrarse el contrato de trabajo, que el trabajador goce la garantía de que no va a llegar a trabajar hoy y mañana le digan, vaya, mire, ya no lo quiero. Eso es bien importante. Se logra la estabilidad, ¿verdad? Y esa estabilidad se pretende lograr desde el punto de vista absoluto, ¿verdad? Y también en una forma relativa. ¿Por qué absoluto y relativa? Porque en principio la ley persigue de que el contrato laboral sea garante de que se le van a respetar los derechos al trabajador de forma absoluta,
Y relativa porque también a la par de ello el trabajador tiene obligaciones que cumplir con la empresa que se establecen en el contrato de trabajo como tal. Pero en sí, cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de uno de los elementos fundamentales que nos va a llevar a buscar pues la permanencia del trabajador para que el trabajador y su familia goce de los beneficios sociales, ¿verdad? Sin embargo, ojo, no existe ninguna legislación que garantice la estabilidad en una forma absoluta. Aunque nuestro código dice de que el responsable del despido es el patrono tiene que dar una indemnización, ¿vea? Es decir, darle una prestación de ley al trabajador para que éste pueda subsistir mientras encuentra otro trabajo. Esa es la idea de indemnizarlo. Pero no existe una ley que garantice estabilidad en una forma absoluta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la misma ley dice de que hay algunas circunstancias de despido que pueden llevar responsabilidad al patrono o no, ¿verdad? Entonces, no, en la ley, por ejemplo, aquí he puesto el caso de México, la Ley Federal de México. En la Ley Federal de México dice, no se puede despedir a un trabajador sin una causa justa. Ahí va la clave. ¿Cuál es la causa justa? Si existe o no existe, ¿verdad? O sea que, dado ese criterio que es bien radical, ¿verdad? Es que suceden, aunque sea radical y esté expresado de esa manera, siempre suceden despidos. Entonces la misma jurisprudencia mexicana ha decidido que el contrato de trabajo termina en ciertas circunstancias y que entonces tienen que darse una prestación que se llama indemnización al trabajador por la sencilla razón de garantizar por un lado la estadía y por el otro lado pues el futuro de su familia, el sostén de su familia, por ello. Entonces, en principio, la ley protege, ¿verdad?, al trabajador. En esta materia, de una forma relativa, no absoluta, ¿ok? Entonces, en ese sentido, no se permite que el contrato termine sin una causa justa. Entonces, pero ahí está la clave, causa justa. No hay despidos a no ser por una causa justa. Entonces, hay patronos que se agarran de ciertas causas justas, entre comillas, ¿verdad? Es que ya le perdí la confianza, es que se hurta la materia prima, qué sé yo, cualquier cosa. Y media vez el patrón no logra comprobar de que lo despidió porque a lo mejor se hurtaba la mercadería o la materia prima, no hay indemnización, ¿verdad? Porque la causa del despido fue justa, ¿ok? Entonces, lo ideal sería que el patrón no pudiera despedir al trabajador sin causa justa. Eso sería lo ideal, pero no se puede, pues, ¿verdad? Por lo mismo de la relatividad que existe, ¿verdad? Entonces no se puede impedir. Porque la misma ley le está obligando a la par del despido que indemnice, ¿verdad? Y entonces el legislador lo que ha hecho nada más es poner limitantes, algunas líneas limitantes con relación a los despidos, en que se puede basar el patrono para despedir y en que el patrono sí realmente no puede despedir, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de estabilidad, está protegida también en forma relativa, ya que se establece la indemnización por despido injusto. Y eso lo hallamos en el artículo 38, número 11. Le vamos a pedir yo no sé si Israel tiene la ley en la mano, en el artículo 38. Del Código de Trabajo, ¿verdad? Exactamente, hijo. Artículo 38, inicio automático de la suspensión. Al suceder cualquiera de los hechos constitutivos de las causales contempladas en el artículo 36 y el ordinal número 7 del artículo 37, la suspensión del contrato se produce automáticamente tratándose de la causal de mutuo consentimiento
se presumirá comenzada la suspensión del mismo día del acuerdo de las partes. Ok. Discúlpeme, Candelario, discúlpeme. Sí, habla al respecto, pero más puntual en el artículo 38 de la Constitución. No sé si la tiene a la mano. Sí, aquí la tengo. El numeral 11. Veamos qué dice. Artículo 38, numeral 11. Ahorita se lo leo. Artículo 38, numeral 11. El patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley. Estamos leyendo la Constitución. La Constitución es la ley primaria. De ahí nacen los mandatos para las leyes secundarias. Y nuestra ley secundaria en materia de derechos laborales es el Código de Trabajo. Entonces dice el artículo 38 en su numeral 11, el patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley. ¿Conforme a cuál ley? Al Código de Trabajo. Entonces, cuando nos vamos al Código de Trabajo, vamos a encontrar causas que pueden justificar para un despido. Eso es lo que nos puede presentar el Código de Trabajo. ¿En qué casos únicamente el patrono puede despedir? ¿En qué casos? Eso lo encontramos por ahí. Artículo 48, causas de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes. Causas de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes que requieren intervención judicial, artículo 49. Causales de terminación sin responsabilidad para el patrono, artículo 50. Y el artículo 50 del Código de Trabajo le dice cuáles son las causas por las cuales el patrono puede despedir y no tiene responsabilidad, ¿verdad? Entonces la ley dice, nadie puede ser despedido y si se despide hay que pagársele su indemnización conforme a la ley. Entonces lo remite la Constitución al Código de Trabajo. Entonces una persona es despedida, el patrono despide. ¿Por qué lo despidió? Vamos a ver. La razón por la cual lo despidió debe de tener el artículo 50, debe de ampararlo para no pagarle indemnización. Por eso dice causales de terminación sin responsabilidad para el patrono. Bien. Entre ellas hay varias que las vamos a ver después. Uno dice por haber engañado el trabajador al patrono, por negligencia reiterada del trabajador, por la pérdida de confianza. Y ahí va, enumerando el artículo 50, por donde es que se puede agarrar el patrono para decir, lo voy a despedir y no le voy a dar ni 5. ¿Ok? Eso es lo que establece el código aquí como tal. ¿Ok? En este sentido, entonces, el artículo 38, numeral 11 de la Constitución, que es el que pretende salvaguardar ese derecho de indemnización hacia el trabajador, también abre las puertas, hablando de estabilidad, abre las puertas para que el patrono pueda en algún momento despedir ahí. O lo despide y no le da ni 5, o lo despide y le da su tiempo, su indemnización, ¿verdad? Sin embargo, también existe una serie de regulaciones que tienen por objeto garantizar la permanencia del trabajador en su empleo, pero esta protección es relativa también. Por ejemplo, ¿por qué es relativa? En primer lugar, la indemnización. La indemnización es una forma de prever socialmente la estabilidad de la familia. ¿Por qué? Porque si alguien lo despiden y le dan su tiempo, mientras consigue un nuevo trabajo, tiene cómo sostener a su familia durante el vacante. ¿Ok? Entonces, ojo, indemnización, ¿verdad? Indemnización es una forma de previsión social, es decir, de prever
el cuidado de la familia. Segundo, el artículo 6 del Código de Trabajo, que se refiere al hecho de la sustitución de patrón y que tiene como principal objeto garantizar la permanencia del trabajador en la empresa, ¿verdad? Cuando ésta cambia de dueño, por ejemplo, este sería un caso. Se da el caso en dos vías. Uno, se sustituye al trabajador, se le despide. Pero ¿qué pasa si se sustituye al patrono? Yo soy el dueño de la empresa X, los he contratado a todos ustedes y ustedes trabajan para mí. Pero resulta que se la voy a vender a otro. Entonces ustedes van a cambiar de patrono porque yo la estoy vendiendo. Entonces, ¿qué pasaría acá con relación al trabajo de ustedes? Cuando esta cambia de dueño. El nuevo patrón no puede negarse a respetar los contratos individuales de trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Esto es bien importante porque el nuevo patrono, yo vendo la empresa. Le voy a vender la empresa a Edward Zuria. Y todos ustedes son empleados míos. Y yo les digo a ustedes, vaya señores, y a partir de hoy ya no soy su patrón, yo no soy el dueño de la empresa, ahora es Edward Zuria. ¿Ok? Entonces Edward debe de entender de que si me está comprando la empresa, entonces él tiene también él adquiere la responsabilidad de todos ustedes. Si vaya Edward, le voy a vender mi empresa, a partir de hoy todos ustedes son empleados de Edward. Entonces, por un lado, el cambio de patrón no implica que no va a haber responsabilidad para garantizar la estabilidad de cada uno de ustedes como tal. ¿Ok? Entonces, en este caso, Edward tiene que responder por todos ustedes. Si compra la empresa, también va a comprar las obligaciones. Y una de las obligaciones del compañero es cancelar las indemnizaciones o las prestaciones que antes yo daba, el nuevo dueño tiene que dar. Entonces, es el hecho de la sustitución, decíamos. Primero, el hecho de un despido con indemnización. Segundo, ¿qué sucede si se sustituye al patrón? Entonces, el nuevo patrono está en la obligación de cumplir con las prestaciones de los trabajadores. En tercer lugar, en materia de plazo. Este es diferente al nivel, al de civil, pues, por una razón. En materia civil, los contratos que se estipulan en materia civil llevan plazo, un plazo determinado. Sin embargo, mire, esta es una diferencia abismal. En materia laboral, la facultad de fijar un plazo es restringida, es decir, no tenemos facultad de fijar un plazo. ¿Por qué? Porque la idea central está dentro de lo que es un contrato laboral, por ser su naturaleza social, salvaguardar la permanencia y la estabilidad de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, esta situación del plazo puede operar en un contrato civil, no así en un contrato laboral. ¿Ok? El número 4, suspensión del contrato. Artículo 36 y siguientes, que habla por las razones que se puede suspender un contrato. Ocurre cuando por ciertas circunstancias que la ley enumera en forma expresa, así como lo dice el artículo 36, se suspende la obligación del trabajador de prestar los servicios y correlativamente también pues la del patrono, ¿verdad? De pagar su salario. Esto se da y quiero que lo veamos en el artículo 36. El artículo 36 le viene hablando del contrato de trabajo en su calidad de suspensión. Se puede suspender un contrato de trabajo, suspender, no terminar. Y aquí quiero que veamos un ejemplo que es bien práctico de lo que se dio hoy para la pandemia. Hoy para la pandemia resulta que cuando se viene, por ejemplo, la cuarentena y el presidente de la República dijo todos a encerrarse, entonces todos a encerrarse, nadie iba a trabajar. En algunas empresas hubieron despidos,
En otras hubieron terminación de contrato a través del despido. En otras hubieron suspensión de contratos. Y en otras hubieron medio sueldo o medio salario. ¿Qué es la suspensión del contrato? La suspensión del contrato es cesar por un momento determinado la actividad laboral. Pero eso debe de hacerse con el consentimiento tanto del patrono con el consentimiento del trabajador. En este sentido, el patrono no va a ser absoluto, pues, que él diga, yo quiero suspender el contrato y como yo lo quiero suspender, lo vamos a suspender. Lo que sucedió para esta cuarentena que acabamos de pasar es que muchas empresas suspendieron. En algunas se pusieron de acuerdo patrono y trabajador. Mira, suspendamos porque no tengo, por ejemplo, materia prima, no puedo pedirla porque está en el extranjero, nadie va a andar en la calle repartiendo materia prima, solo comida. Entonces, para esta cuarentena que se dio por la pandemia, ahora los juzgados de lo laboral están bien cargados de trabajo porque hay mucha demanda en virtud de que muchos patrones decidieron terminar el contrato ellos, despidiendo y no dieron la indemnización o suspendiendo el contrato. Son dos cosas bien diferentes. Suspender un contrato no es terminar un contrato de trabajo. Suspenderlo quiere decir, mire, vamos a descansar este mes porque no hay materia prima, por ejemplo. Vamos a suspender, pero luego retomamos nuevamente la actividad. Eso fue lo que se generó. La ley lo establece que sí, se puede suspender la actividad mediante la suspensión del contrato laboral por un tiempo determinado, siempre y cuando haya consenso entre el patrono y la parte laboral. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Estamos entendiendo? Buenas noches, Lick. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. Las personas que han sido despedidas a raíz de esta pandemia entran en la categoría de suspensión, ¿cómo es? Con justa causa. De No. despido con justa causa, quiero decir. No. La pandemia no es justa causa para despedir a alguien. Vámonos al artículo 50 y son los que el artículo 50 dice. Ahora, que circunstancialmente se dio esta situación de la pandemia, este es otro rollo, que nadie lo esperaba. Pero si ustedes ven en el artículo 50 del Código de Trabajo, ahí expresamente dice la razón por la cual un patrono puede despedir con causa justificada. Pero que el patrón venga a decirle a un fulano, te voy a despedir porque hay pandemia, no puede hacerlo. Es decir, sí puede despedirlo, pero no es causa justificada, por consiguiente va a tener que pagar la indemnización. ¿Ok, Alejandra? Sí, verdad que para eso es que ahora se sacó un decreto especial, creo, porque muchas empresas comenzaron a hacer despidos masivos. Entonces, creo que los del Ministerio de Trabajo comenzaron a trabajar en eso y se creó un decreto en el que lo que se podía hacer es una suspensión del contrato, más no un despido injustificado. Y en ese caso se les iban a dar todos los sueldos caídos de las personas que habían sido despedidas sin causa justa. Exactamente. Pero es que vea, cuando habla de suspensión de contrato, como dije hace un momento, las empresas pueden suspender contratos siempre y cuando haya mutuo consentimiento de los otorgantes, por un lado. ¿Hubieron despidos masivos? Sí, claro que sí. Y dijeron, yo no tengo cómo seguir pagando al empleado, pues yo lo voy a despedir. Y así como ese despido masivo, se violentaron derechos por todos lados. Pero el que haya una pandemia no quiere decir la justificación es la pandemia. Entonces, lo legal es que el patrono tuvo que haber indemnizado a todo aquel que despedía. Que no lo hicieron, es otro rollo. Y por eso ahí están los juzgados de lo laboral demandando, pues, ¿verdad? Al patrono para que se le dé cumplimiento a la ley. Sí, no, si hubieron arbitrariedades y todavía las hay, despidos, suspensiones, le bajan a la mitad el salario. ¿Y cuál es el problema, jóvenes? Que le dicen a la gente,
Mira, si te gusta, quédate, pues te voy a pagar la mitad. Y si no, andate. Y mucha gente que hace, con tal de no perder 2 pesos, ahí están. A muchos. Yo no te puedo pagar más. Entonces, si querés seguir, si no, irte. ¿Verdad? Renunciar. Y hay mucha gente que se le ha vulnerado por la necesidad que tiene. Imagínese la gente que gana el mínimo, 300 y algo. Y le dicen, te voy a dar $150. No, que no quiero. Pues si no renuncia, yo más no puedo. Mira, hay gente que con la mitad, pues, ¿y cómo? Pues a nada. Ahí es donde se aprovecharon muchos. Pero sí, los legales que tuvieron que haber cancelado indemnizaciones, si habían suspensiones de contratos de trabajo, consensuarla entre patrono y trabajador o pagar, eso es lo legal. Pero aquí es todo, se aprovecharon de la situación. Sí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Desde la perspectiva del empresario, supongo que ellos tendrían que, o sea, el patrono, ellos tendrían que justificar, digamos, si en dado caso ellos hayan como despedido o pausar el contrato, supongo que tendrían que justificar, digamos, la carencia del capital con el que normalmente trabajan en las empresas. Exactamente. Pero ahí, Fátima, hay otro trámite. En materia mercantil, por ejemplo, que se siga un juicio de quiebra, por ejemplo. Pero en el caso de la pandemia, ¿qué procedimiento tendrían que seguir estas personas? Porque se supone que suspendieron varios días, suspendieron todo tipo de juicio. Cuando me dice persona, ¿se refiere al trabajador o al patrono? No, al patrono. O sea... Bueno, ajá. En el caso del patrono, el patrono dice, mira, te voy a suspender o yo cierro esto porque este volado está quebrado, pues. Y muchos quebraron, eso es cierto. Pero toda quiebra debe de demostrarse judicialmente para que no vaya a tener repercusiones laborales. Porque si yo solo de boca digo, mire que yo quebré, la pandemia me quebró y por eso no pude pagar a ninguno de mis empleados, si solo lo digo de boca, no me lo van a creer. Acuérdense que en derecho todo debe de comprobarse. Todo. Ustedes que están estudiando para abogados, aprendan que todo lo que uno habla, todo lo que uno expone, debe de ser susceptible de comprobación. Y si el patrono dice, mire, yo tengo razón, hombre, ¿y cómo le voy a seguir pagando si no tengo plata? Sí, es cierto, puede ser que sea cierto, pero tiene que demostrarlo mediante un juicio adicional mercantil de quiebra, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Pero no se hizo. En la práctica hicieron lo que quisieron, por un lado y por otro. ¿Sí? Y en ese caso, si se declara en quiebra la empresa, aún así debe indemnizar a los empleados. No, porque ya tiene una, sí, correcto, ya tiene una excusa de peso de ley, porque el declararse en quiebra es una resolución judicial. El juez resuelve realmente, ajá. Entonces, pero si las personas quisieran como demandar a esa empresa aún estando en quiebra por la indemnización, se podría. Fíjate que sí. Acuérdese que toda demanda entra. La empresa se muestra en quiebra y realmente la declaró un juez de lo mercantil, la declaró en quiebra. Pero los empleados la demandaron. Sí se puede, sí, claro. Pero allá en el juicio laboral, el patrono le va a decir al juez, mire, señor, realmente yo estoy en quiebra y aquí está la resolución del juez de lo mercantil. Y esta es una de las causas por las cuales a mí se me obligó a despedir a los trabajadores. No tengo materia prima, no tengo capital. Y eso es una excusa judicial valedera para poder defenderse en un caso en un proceso laboral como tal, en una demanda, claro. Pero tiene que comprobarse, no es así nomás. Ok. Ok, sí. Jóvenes. Sí. Bueno. Diga. No, gracias. Lee. Okay. Sí.
Y en estos casos no entraría la terminación o conclusión de estos contratos por fuerza mayor o caso, sí, por fuerza mayor o caso fortuito. En este caso que, como en el artículo 48, conclusión del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes. En este caso, o sea, no va a haber responsabilidad, se va a despedir, pero fue por causa mayor. Yo creo que esto de la pandemia tiene que caber en ese numeral, pues. Sí, cae como fuerza mayor o caso fortuito, cae. Pero acuérdese usted de que no es automático. Si bien es cierto, es un caso notorio y que todos lo sabemos y hasta los jueces sabemos, pero las cuestiones en derecho no son que caigan automáticas, ¿ok? Sino que para eso hay que demostrar qué fue lo que hizo la pandemia. Quebró empresa. Entonces vámonos a un juicio de quiebra. Ya con un juicio de quiebra puedo llegar al artículo que usted me está diciendo, ¿verdad? Porque no, en derecho no hay nada automático, todo debe de comprobarse, ¿verdad? Vaya, como aquel que agarraron bolo manejando y que hasta mató al otro. Y como no había prueba de alcotés, ¿qué dijeron? No andaba bolo. Aunque las cámaras vean que el tipo sí anda balanceando y que anda pues ya cayéndose de borracho. Todos sabemos que anda bolo. Pero, o que la señora andaba bola, quien haya cometido el hecho. Y hasta un juez pudo haber visto que andaba tambaleándose, que no podía ni hablar ni detenerse. Pero si no se presenta una prueba del alcotés, entonces dicen, ah, pues no andaba bolo, no andaba bola. ¿Ok? Porque todo debe de ser demostrable. Hay un caso, parece que anda un día de estos, ayer o antier, de una señorita que venía como a las 12:30. Según dicen las noticias, a mí no me vaya a creer, dicen que venía con sus tragos. Y a la velocidad que traía, se me imagina que era una velocidad alta. Se ha de ver dormido. Era una candidata del PDC, creo. Sí, creo que me lo estaba leyendo. Karina Mendizábal. Ajá, correcto. Ahí tenemos el caso. ¿Qué ha sucedido con ella? Que no se dejó hacer el alcotés. ¿Por qué? Algún abogado la asesoró y no te lo hagas. Sí, pero las cámaras ya la enfocan y la ven así que anda medio bolita. Pero no dice aquí, no anda. Y ya se van a ver ustedes. Cuando ella declare o declaren los del PDC, van a decir que no había tomado. No, yo no he tomado. Iba a tener razón, porque no va a haber un alcotés. Pero ¿y por qué no hay un alcotés? Porque ella no quiso dejarse hacérselo. Y como esas son una de las garantías constitucionales, que al imputado hay que respetarle los derechos. Y como ella dice, no me lo voy a hacer, no hay quien le obligue a hacerse el examen. Y por consiguiente, al final, lo que va a hacer en ese proceso es pagar, indemnizar la muerte del fulano. Y la conducción peligrosa, que quiere decir venir manejando con tragos, con alcohol, no se demuestra porque no hay examen de alcotés, aunque todos hayamos visto de que tal vez venía así medio. Así es lo que debería de haber ahí, pienso yo, una reforma de ley en la que se diga, como en familia, vaya. En familia, cuando se demanda a un... Ustedes ya vieron familia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuando se demanda a un fulano por paternidad, y entonces el juez ordena que se haga la prueba de ADN. Y dice la ley que si el tal se niega a hacérsela, entonces automáticamente el juez lo da por hecho de que es el papá. Está fregado, entonces. Mejor hay que irse a hacer para salir de la duda. Así debería de modificarse esta ley, a ver si los diputados la modifican, en el sentido que diga de que si el imputado, ¿verdad?, en conducción peligrosa, que se le vea en estado de ebriedad, se negare a practicar la prueba del alcotés, la ley lo daría como positivo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Si yo tengo un accidente y no ando bolo, ¿ok? Yo le digo, hey, aquí está, mire el aliento, se lo voy a dar ya. Vaya, ¿cuál es el problema? ¿Por qué negarme si no andaba bolo? ¿No? Mejor todavía, porque va a aparecer ahí 0.00. ¿Ok? Así es la ley. En la ley todo se demuestra y todo se comprueba. ¿Ok? ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a llegar hasta acá para no cansarlos mucho. Y el día lunes, estimados, estudien, por favor.
vamos a hacer ese laboratorio. ¿Ok? Ya les expliqué cómo que se funciona la cosa en el sistema. Entonces el lunes ustedes entren a su hora normal de clase. No les voy a dar clases para que usted se dedique a su laboratorio, que solo va a durar en el sistema media hora. ¿Ok? Así que pónganse listos. Porque esta clase es tan, pero tan fácil, que aquí usted se puede sacar 10. Fácilmente se lo puede sacar. Ok. Entonces, vamos a llegar hasta acá con la clase. Gracias por poner atención y nos vemos el lunes en ese examencito ahí cortito. ¿Ok? Pasen buenas noches, jóvenes. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, Hola. yo quería hablar con usted, pero si quiere, voy a esperar que salgan los demás. Vaya, que salgan pues. O si no, me llama al celular si quiere, porque estamos grabando ahorita. Ah, no, pero era algo, bueno, no sé si se puede grabar, pero era algo personal del trabajo. ¿Tiene problemas con el trabajo y el estudio? Es que yo quería, disculparme porque yo no he entrado a algunas clases suyas, pero es porque yo salgo a las 5:30 y yo ando Ya en le voy a bus. poner 2 puntos menos, mire. No, por eso quería hablar con usted. O sea, he hablado con todos, pero en su materia y en otras sí tengo bastantes problemas para entrar puntual, porque, o sea, me tardo bastante en el bus. No tanto, me tardo 30 minutos de bus, pero salgo a las 5:30. Entonces vengo aquí tipo 6 y De 6 hecho, y algo. Ajá. ok. Consígame una constancia del trabajo, A ver. la hora que sale, y me la hace llegar vía correo. Y Ok, ¿escaneado o con foto? escaneado, como quiera. Ok. Y yo siempre subo las clases. Usted las puede ver, si no las ve ahorita, las puede ver más noche o al día siguiente, y usted se documenta hoy. Ok, Y me hace muchísimas llegar gracias. esa cartita, porque si tenemos un respaldo, si el decanato nos dice, mire, ¿y por qué esta señorita no viene? Pero aquí tengo el respaldo y sabemos que usted va a estar viendo las clases en horas despuesito, porque yo siempre Ok. subo el material. Hoy. Bueno, muchísimas gracias. Y créame que su materia es la que más había esperado. O sea, en serio, en todo, o sea, ya es 4º año, 7º ciclo, y no tiene idea cuánto había esperado laboral, y justo me salió, pues, este trabajo, entonces, ajá, no lo quise desperdiciar por la situación, vea, pero sí, muchas gracias por entender, y yo le mando la constancia, nomás me la den, yo se la Exactamente. Ok. Muchísimas gracias. Perfecto. Cuídese. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Amén. Amén.